Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy prepárense porque venimos con una noticia que sin duda ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha dejado a muchísimas personas boquiabiertas, con la mandíbula por los suelos. Como ya habrán visto en el título y en la miniatura, hoy vamos a desgranar hasta el último detalle de lo que está sucediendo con Can Yaman y Demet Özdemir, porque, amigos míos, las novedades son impactantes y totalmente inesperadas. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene, porque créanme, se vienen cosas muy interesantes. A ver, para los que viven debajo de una piedra y se han perdido este terremoto mediático, les pongo un poquito en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, esos dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón donde se habla de series turcas, protagonizaron juntos Erkencikus, o Pájaro Soñador, una novela que no solo conquistó a millones de espectadores en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. ¿Y por qué digo que se convirtió en un fenómeno? Porque la química entre ellos era explosiva. Literalmente. Cada escena que compartían era pura magia, puro fuego. Los fans enloquecieron, crearon parejas virtuales, soñaron con ellos juntos, y esa energía se transmitió a través de la pantalla de una manera que pocas veces hemos visto. Y seamos sinceros, a todos nos encanta cuando los protagonistas de una historia de amor tan intensa, pues, que esa intensidad trascienda la pantalla, ¿verdad? Esa conexión tan palpable, esa complicidad en cada mirada, en cada gesto, hizo que el público se enamorara no solo de los personajes, sino de la posibilidad real de que esa chispa fuera más allá de la ficción. Y ahí es donde entra la parte jugosa de la noticia de hoy. Durante y después de Erkencikus, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet estuvieron a la orden del día. Había citas, viajes, gestos, todo parecía indicar que lo que vivíamos en la ficción, también estaba sucediendo en la vida real. Y para ser honestos, nos encantaba. Verlos juntos fuera de las cámaras parecía la continuación natural de esa historia de amor que tanto nos había cautivado. Las redes sociales ardían con cada foto o comentario que sugería su romance. Parecía que el universo estaba conspirando para que estos dos tortolitos estuvieran juntos. Cada avistamiento público se convertía en una noticia, cada me gusta en Instagram era analizado al detalle, y la ilusión colectiva crecía día a día, alimentada por la esperanza de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no duran para siempre. Con el tiempo las apariciones conjuntas disminuyeron, las declaraciones se volvieron más cautelosas, y la esperanza de muchos fans de verlos consolidados como pareja real comenzó a desvanecerse. Se confirmó o se rumoreó fuertemente que su relación había llegado a su fin. Y para muchos fue un golpe bajo. La fantasía de la pareja perfecta, la que nace de una conexión tan fuerte en pantalla, se rompía. Fue un momento de decepción para aquellos que habían invertido emocionalmente en su posible romance. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de lamento por el fin de lo que muchos consideraban una historia de amor ideal. Pero y aquí viene el gran pero de nuestro vídeo de hoy, parece que el destino tiene otros planes para Can Yaman y Demet Özdemir, y no estamos hablando de reconciliación romántica, o al menos no públicamente. La noticia que ha explotado, y que nos ha dejado a todos con los ojos como platos, es que ambos han decidido emprender un nuevo proyecto juntos. Sí, han oído bien. Vuelven a colaborar. Esta noticia ha sido como un rayo de sol para aquellos que siempre anhelaron verlos compartir pantalla de nuevo, independientemente de su estado sentimental. Imaginen la sorpresa. Después de un tiempo en el que parecían haber tomado caminos separados en cuanto a colaboraciones laborales, y con todos esos recuerdos de su química insuperable, ¡zas!, aparece esta bomba noticiosa. Se trata de un proyecto cinematográfico. Sí, señores, cine. No es una serie, no es una aparición esporádica, es una película. Y no una cualquiera, sino una que promete ser un gran estreno, con grandes expectativas, y lo más importante, con ellos dos como protagonistas. Este salto a la gran pantalla juntos marca un hito significativo en sus carreras, elevando la anticipación a niveles estratosféricos. Los detalles que han trascendido hasta ahora son escasos pero suficientes para encender la mecha de la curiosidad. Se habla de una producción internacional,
lo que significa que podríamos ver a nuestros actores favoritos brillando en la gran pantalla a nivel mundial. Esto, de por sí, ya es una noticia tremenda. Can Yaman ha estado explorando proyectos internacionales, y Demet Özdemir también ha mostrado interés en expandir su carrera. Que lo hagan ahora juntos, en esta nueva etapa, es algo que muchos esperaban, pero quizás no de esta forma. La idea de una producción de alcance global, con ambos talentos unidos, abre un abanico de posibilidades emocionantes para su proyección internacional. ¿Qué podemos esperar de esta colaboración? Bueno, basándonos en su trabajo anterior en Erkencikus, la expectativa es altísima. La magia que crearon juntos era innegable. La forma en que se complementaban, la intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus diálogos, todo eso dejó una marca imborrable en el público. Si lograron esa conexión en una serie de televisión, ¿qué no podrán lograr en una película, con un guión quizás más cuidado, una producción más ambiciosa y un formato diferente? El cine ofrece un lienzo distinto con posibilidades narrativas y visuales que pueden potenciar aún más su sinergia. Y aquí es donde me gusta ponerme un poco especulativo, y sé que a ustedes también. ¿Será que esta colaboración es una forma de reencontrarse profesionalmente, de revivir esa chispa que el público tanto amó? ¿O será que simplemente han decidido que, como actores, forman una dupla imbatible y quieren capitalizar esa sinergia? Personalmente creo que la segunda opción es muy probable. Son profesionales, saben del impacto que tuvieron juntos, y una película internacional es la plataforma perfecta para demostrarlo una vez más. Es una jugada inteligente desde el punto de vista de sus carreras, reconociendo el valor de su conexión como artistas. Pero ojo, podemos obviar el factor fan. La legión de seguidores que tienen Can Yaman y Demet Özdemir es inmensa. Y para ellos, esta noticia es un regalo. Es la oportunidad de volver a ver a sus ídolos juntos, de revivir la ilusión que sintieron con Erkencikus, pero esta vez en un formato diferente, quizás más maduro, más cinematográfico. Imaginen las alfombras rojas, las entrevistas, la expectación por el estreno, va a ser una locura. Los fans ya están celebrando esta noticia en las redes sociales, creando memes, compartiendo fanedits y expresando su entusiasmo de mil maneras. Los rumores sobre el género de la película también han empezado a circular. Algunos apuntan a un drama romántico con toques de comedia, otros a algo más intenso, quizás con elementos de suspense o acción. Lo que sí está claro es que la expectación está por las nubes, y las redes sociales ya están ardiendo con especulaciones y deseos de los fans. Se están creando encuestas, se están compartiendo fanarts, la creatividad de los seguidores no tiene límites, y eso habla mucho del cariño y la conexión que sienten hacia ellos. La diversidad de géneros rumoreados solo aumenta el misterio y la intriga. Este regreso a la colaboración también plantea preguntas interesantes sobre sus carreras individuales. Ambos han seguido cosechando éxitos por separado, demostrando su talento y su capacidad para atraer al público. Can ha estado trabajando en proyectos de renombre, y Demet también ha brillado en diversas producciones. Que ahora vuelvan a unir fuerzas sugiere que, más allá de las relaciones personales, existe un respeto mutuo por su talento y una conciencia del valor que aportan juntos como pareja profesional. Es una muestra de madurez profesional y de entendimiento de su potencial artístico conjunto. Piensen en ello desde la perspectiva de la industria. Un actor y una actriz con un historial de éxito comprobado juntos, con una base de fans sólida y fiel, protagonizando una película internacional, es una receta para el éxito garantizado. Los estudios de cine y las productoras saben esto, y por eso este tipo de colaboraciones son tan codiciadas. Es una apuesta segura a un producto con un atractivo comercial masivo. La combinación de sus nombres y su historial de éxito es un imán para el público y para los inversores. Y hablando de atractivo, ¿cómo creen que será su dinámica en esta nueva producción? ¿Seguirán interpretando a una pareja romántica, o quizás se presentarán en roles completamente diferentes que desafíen las expectativas? Esa es una de las grandes incógnitas que nos mantiene pegados a la pantalla. La anticipación por ver cómo se desenvuelven en un nuevo contexto con nuevos personajes y quizás un nuevo director, es palpable. La posibilidad de verlos explorar facetas actorales inéditas es tan emocionante como verlos retomar la magia que ya conocemos. Además, este proyecto podría ser un trampolín para ambos en mercados internacionales más amplios. Si la película tiene éxito, sus nombres se consolidarán aún más en el panorama cinematográfico global,
abriendo puertas a futuras oportunidades en Hollywood o en otras industrias cinematográficas importantes. Es un paso audaz y estratégico en sus carreras, y el hecho de que lo den juntos es un factor sin duda amplifica su impacto. Es una oportunidad para trascender sus fronteras actuales y convertirse en estrellas de talla mundial. En resumen, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en una película internacional es, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más emocionantes del año en el mundo del entretenimiento. Ha sido un regreso muy esperado por muchos, una forma de revivir la magia de Erkenzicus, pero en un formato nuevo y ambicioso. La expectativa es máxima, las especulaciones no cesan, y lo único que podemos hacer es esperar con ansias el anuncio de más detalles y, por supuesto, el estreno de esta prometedora producción. Este reencuentro profesional no solo satisface la demanda de los fans, sino que también promete ser un hito importante en la trayectoria de estos dos talentosos artistas. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro análisis de esta impactante noticia. Ha sido un placer desgranar esto con ustedes. ¿Qué les parece a ustedes esta vuelta a la colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Están emocionados por ver esta película? ¿Tienen alguna predicción sobre la trama o sus personajes? Déjenmelo todo en los comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les parece tan emocionante como a mí, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares a quienes crean que les interesará esta noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No querrán perderse ninguna de las noticias y análisis que traemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.